El silencio del campo no representaba paz para el hacendado Francisco. Era, en realidad, una cuenta regresiva, silenciosa y dolorosa, de todos los para siempre que habían sido prometidos, pero que jamás llegaron a cumplirse. Era un hombre robusto, de unos 50 años, con una vida construida sobre la tierra fértil de su hacienda. 500 hectáreas de producción que generaban más riqueza que la economía de la mayoría de los pueblos vecinos. Pero, en contraste con esa abundancia material, existía una hectárea metafórica en su corazón completamente estéril. Un suelo donde la soledad había echado raíces profundas y dado frutos de amargura. Sin embargo, esta historia no trataba solo de dinero o de tierra. Era la crónica de un hombre que se enamoró y, al hacerlo, descubrió el precio real del vacío. Había vivido tanto tiempo en una ausencia autoprotegida que el amor, cuando se presentó, no llegó como una bendición, sino como el único acreedor dispuesto a cobrar la deuda emocional de toda una vida. El gran peligro, la gran ironía, estaba en el hecho de que el amor de ella venía acompañado de un fantasma. Un espectro del pasado que amenazaba con transformar el renacimiento de Francisco en una nueva y fatal tragedia. La pregunta que lo atormentaba, repetida en cada amanecer gris, era simple. ¿Cuánto tiempo puede vivir un corazón solo de ecos? Francisco respondía a esa cuestión con su rutina metódica. Interactuaba con la hacienda como si fueran sus únicos vecinos. Hablaba con el tractor oxidado, ponía nombre a los animales y cuidaba de su casa como si fuera un sarcófago silencioso. La vivienda era inmensa, una mansión rural que daba testimonio de su éxito, pero él se confinaba a solo 2 habitaciones. El resto de la casa estaba cubierto con sábanas blancas, como fantasmas de un futuro que nunca llegó, listos para ser revelados si alguien, algún día, regresara. Lo más doloroso era el ritual de la cena. Preparaba la comida para sí mismo, pero la fuerza ciega del hábito lo obligaba siempre a poner 2 platos en la mesa. Era un homenaje silencioso, un saludo a una sombra que no podía, ni quería, exorcizar. En la chimenea polvorienta, había un único retrato familiar, pero estaba vuelto hacia la pared, un secreto íntimo que ni siquiera la soledad se atrevía a mirar. La comunidad pensaba que la riqueza lo había convertido en un ermitaño gruñón, que su reclusión era una excentricidad. Pero la verdad era otra, la vida había hecho esa elección por él. La vida le dio la tierra y le quitó el hogar. Y después de 20 largos años, se había acostumbrado tanto al ruido de la ausencia que el sonido de una nueva voz le parecía una invasión, una perturbación prohibida. Francisco cargaba con una herida de 20 años, una llaga antigua que lo mantenía atado a aquella hacienda. No era por falta de oportunidades de buscar la felicidad en otro lugar, sino por una promesa incumplida que lo encadenaba a esa tierra. Era un pacto silencioso, forjado en el dolor y el arrepentimiento, que lo silenciaba e impedía avanzar. La tragedia detrás de esa promesa no se revelaría fácilmente, era el candado que protegía su corazón, y la llave para liberarlo estaba escondida en su propia historia. La pregunta que se imponía era, ¿cuál era la naturaleza de esa promesa? ¿Y qué la hacía más sagrada que su propia felicidad? El destino, sin embargo, opera con una ironía que ni la soledad más profunda puede ignorar. En el punto máximo de su aislamiento, cuando Francisco estaba más anclado en sus hábitos solitarios, se vio obligado a romper su rutina. Una pieza vital de su tractor se había roto, exigiendo un viaje urgente al pueblo. No fue en busca de compañía ni de alivio, fue por una pieza de metal, un simple reemplazo mecánico. Pero fue en esa búsqueda mundana, entre el polvo de una vieja ferretería, donde la rutina se encontró con lo inesperado. Mientras esperaba, concentrado en su lista mental de tareas, un silencio inusual interrumpió el murmullo del lugar. Escuchó una voz, calma y firme, pero con una nota de fragilidad subyacente, como un cristal fuerte a punto de quebrarse. Era la viuda, doña Pilar, una mujer de unos 40 años que irradiaba una elegancia que contrastaba con la rusticidad del ambiente. Estaba en medio de una negociación para vender una propiedad. Sus palabras eran precisas y frías, pero el contenido ardía de humanidad. Entiendo que es una hermosa propiedad,
pero para mí solo tiene valor sentimental. Y los sentimientos, en el mercado actual, no pagan las cuentas. Necesito que vaya a alguien que la ame de nuevo. La frase "que la ame de nuevo" golpeó a Francisco como un rayo. En un susurro quebrado, repitió las palabras para sí. Sintió una atracción inmediata, pero no por la belleza evidente de la mujer, sino por la aura de tristeza resuelta que la envolvía. Su tristeza era caótica y silenciosa, la de ella, un manto usado con dignidad, una pena aceptada. Francisco sintió que no miraba una nueva ventana, sino un espejo. Dudó, pero la curiosidad lo empujó. Se acercó a la viuda sintiéndose torpe y fuera de lugar. Su rusticidad contrastaba con la discreta sofisticación de ella. Se disculpó por la intromisión, mencionando que había escuchado sobre la tierra y deseándole que encontrara un buen comprador. Doña Pilar se volvió hacia él, ofreciendo una sonrisa mínima pero acogedora. Lo reconoció al instante, dejando claro que la fama de soledad del hacendado Francisco lo precedía en toda la región. Ese reconocimiento, la forma en que ella sabía exactamente quién era, causó un leve rubor en su rostro curtido por el sol. Él intentó replicar, mencionando que la fama de viuda con bienes de doña Pilar también había llegado hasta su hacienda. El gesto amable de ella se desvaneció, pero la dignidad permaneció intacta. Confirmó ser viuda, pero entonces pronunció la frase que se convertiría en el gran catalizador de la historia. La diferencia entre nosotros, Francisco, es que mi soledad me fue impuesta. La suya, usted parece haberla cultivado con esmero. Aquella frase fue más que un golpe, fue un despertador. Un relámpago de lucidez. Allí, entre el polvo de la ferretería, el hacendado solitario vislumbró lo que podría ser. No un simple amor, sino un desafío. Él, acostumbrado a domar la tierra, se encontraba ante una fuerza femenina indomable, cargando su propia historia. El gran peligro que Francisco no alcanzó a discernir en aquel primer instante de atracción era que el desafío era doble. Debía conquistar el corazón de doña Pilar, y al mismo tiempo, sobrevivir a la historia, y al fantasma, del hombre que ella había perdido. El camino hacia el renacimiento emocional de Francisco estaba trazado, pero el destino final era incierto, rodeado por los espectros de dos vidas pasadas. ¿Qué escondía el pasado de ella? ¿Y cómo podía el fantasma de un amor antiguo resultar más real y peligroso que cualquier hombre vivo? La fisura en la muralla de Francisco se había convertido ahora en una grieta abierta. El encuentro en la ferretería no solo le había dado una oportunidad de amar, sino que lo obligó a confrontar la naturaleza de su propia soledad. La afirmación de doña Pilar, de que él había cultivado con esmero su reclusión, fue un espejo cruel, mostrándole que su dolor se había convertido en su zona de confort. Desde ese instante, el hacendado, conocido por su rutina inquebrantable, sintió como su identidad se resquebrajaba. Se veía intentando conciliar al hombre rústico, que olía a tierra lleno, con el pretendiente torpe que se atrevía a aspirar al amor de una mujer de elegancia citadina, cuya fragilidad era tan refinada como su tristeza. El corazón de Francisco, que él creía momificado por la ausencia, demostró ser un músculo vivo, escogiendo no la conveniencia de su vida aislada, sino el desafío imposible de un nuevo amor. Comprendía que la atracción por doña Pilar no era mero deseo, sino una necesidad profunda de romper el hechizo que lo mantenía prisionero. Pero el verdadero obstáculo no era la diferencia social ni el duelo, era el espectro silencioso del hombre que ella había perdido, un fantasma que parecía tener más poder sobre ella que cualquier ser vivo. A cada paso vacilante hacia doña Pilar, Francisco se preguntaba, ¿cuál es el verdadero precio de salir de la oscuridad y arriesgarse a la luz otra vez? Su nueva rutina era una farsa bien intencionada. Inventaba pretextos de negocios, utilizaba la hacienda vecina, aquella que ella vendía, como excusa para ir al pueblo. Frecuentaba el mercado, ignorando la abundancia de su propia producción, solo para verla, para forzar encuentros que resultaban más torturantes que reconfortantes. El contraste entre sus mundos era abismal, una barrera que parecía crecer con cada conversación. Él representaba la estabilidad bruta de la naturaleza, ella, la fugacidad elegante de la cultura.
Él hablaba de cosechas y del ritmo pausado de las estaciones, ella, de conceptos abstractos, arte y viajes lejanos. Y sin embargo, entre tanta disparidad, existía una extraña sincronía en sus tristezas. Francisco percibía que doña Pilar, pese a su armadura de sofisticación, llevaba la misma cicatriz de una pérdida profunda. Era el lenguaje silencioso de la viudez, una hermandad no verbal de corazones rotos que los acercaba de forma inevitable. El cortejo de Francisco era casi un ritual de autohumillación. Ofrecía la sencillez despojada de su vida, y ella respondía con el enigma de la suya. En una de las pocas conversaciones más íntimas, él se atrevió a tocar el tema del difunto marido. La reacción de doña Pilar fue la clave del misterio. No derramó lágrimas de nostalgia, sonrió. Era una sonrisa fría, que evocaba la melancolía de un atardecer invernal, el dolor de una historia interrumpida, pero también un profundo desapego. Se refería a él siempre como mi marido, nunca por su nombre. La sonrisa fría. El silencio sobre el nombre del difunto no era simple luto, era un muro. Doña Pilar hablaba de su esposo como si fuera una obra de arte, hermosa, admirable, pero intocable, perteneciente a un pasado que reverenciaba y del cual, al mismo tiempo, parecía querer liberarse. ¿Por qué tanta lealtad formal y emocional? ¿Qué había en la historia de aquel hombre que le impedía siquiera pronunciar su nombre, transformándolo en un mero título? Esa ausencia nominal era la primera manifestación tangible del fantasma, un vacío que resultaba extrañamente más grande que el espacio que ocuparía un cuerpo. Pero el misterio no era unilateral. La perspicacia de doña Pilar pronto la llevó al secreto mejor guardado de Francisco, la promesa incumplida. En una visita poco frecuente a la hacienda, observó el contraste entre la prosperidad de los campos y la desolación de los cuartos vacíos. Vio el ritual de los 2 platos de café. Al enfrentarlo, Francisco no pudo mentirle a aquella mujer que veía a través de él. Sin preguntar por el motivo de los 2 platos, doña Pilar fue directo a la herida, lo acusó de estar atado a la hacienda, no por casualidad, sino por un juramento hecho a alguien que ya no existía. Presionado, Francisco reveló el origen de su soledad, la promesa hecha a su primera y única esposa, fallecida trágicamente años atrás. El juramento era eterno, jamás vendería la hacienda ni abandonaría el hogar que construyeron juntos, sin importar cuánto pesara la soledad. Para él, mantener el lugar intacto era la única forma de preservar la presencia del alma de ella. El vínculo de las promesas. Ahora ambos estaban encadenados por sus propios lazos emocionales. Francisco, prisionero de la promesa a un amor perdido. Doña Pilar, ligada a la memoria de un marido cuyo nombre no se atrevía a pronunciar. 2 almas cautivas, buscando libertad una en la otra, pero prisioneras del pasado. Impulsado por el deseo, Francisco comenzó a investigar el fantasma. Descubrió rumores sobre el difunto, un hombre de negocios influyente, sí, pero con un rastro de deudas ocultas y transacciones oscuras. El nombre del fallecido siempre venía acompañado de susurros de deshonra. Sin embargo, cada vez que doña Pilar era confrontada de forma indirecta, lo defendía con la misma frase cortante. Mi marido era un hombre complejo. Yo amaba su complejidad, y mi lealtad pertenece a su memoria, sin importar lo que digan. Esa lealtad ciega, esa defensa de un hombre que parecía haber dejado tras de sí una estela de problemas y sospechas, era el mayor obstáculo para Francisco. Se enamoraba de la mujer viva, pero era rechazado por el muro impenetrable de la memoria del hombre muerto. ¿Qué puede ser más aterrador, el fantasma de un hombre bueno o el de uno con secretos tan oscuros que aún podrían causar daño? La tensión alcanzó su punto máximo cuando Francisco decidió hacer una gran ofrenda. Quitó el polvo del retrato de su difunta esposa, aquel que había permanecido vuelto hacia la pared, y lo colocó de nuevo en la sala, confesando así a doña Pilar la verdad de su pasado y rompiendo el hechizo de su propio dolor. La vulnerabilidad compartida. Francisco le entregó a doña Pilar el regalo más valioso que poseía, su vulnerabilidad. Al girar el retrato, declaró sin palabras su disposición a liberar su propio fantasma a cambio de la liberación del de ella.
Doña Pilar recibió el gesto con lágrimas, pero no de alivio. Eran lágrimas de una tristeza súbita. Tocó el marco del retrato, miró profundamente a los ojos de Francisco y susurró una única frase, un nuevo y devastador detonante para la historia. Eres un hombre de gran corazón, Francisco. Mi marido también lo era. Pero su corazón estaba dividido. Aquella confesión enigmática marcó el punto de no retorno. Francisco había bajado la guardia, pero la recompensa fue un misterio aún más profundo. Dividido. ¿Qué significaba aquello? ¿Una vida doble? ¿Un triángulo amoroso? ¿Negocios ilícitos o algo más siniestro? El hacendado comprendió entonces que el fantasma de Doña Pilar no era solo una memoria de duelo, era un secreto vivo, una amenaza que estaba a punto de devorarla por completo. Francisco se había enamorado de la mujer, pero estaba a punto de enfrentarse a una guerra contra un hombre muerto que, por primera vez, parecía tener más poder e influencia que él jamás tendría. Sabía que debía investigar a fondo la verdadera naturaleza del corazón dividido del difunto. ¿Qué descubrirá Francisco al profanar el pasado de un hombre muerto? ¿Y cómo afectará eso al amor por el que se había atrevido a arriesgarlo todo? La simple palabra dividido resonó en la mente de Francisco con la fuerza de un trueno, extinguiendo cualquier resto de vacilación romántica y encendiendo una obsesión. Percibió que el peligro para Doña Pilar no provenía de un duelo honesto, sino de una oscuridad activa que amenazaba con consumirla. El fantasma no era una mera memoria, era una sombra real, armada con secretos capaces de infligir ruina y deshonra. Francisco, el hacendado cuya vida se regía por la previsibilidad de las estaciones y las siembras, se vio obligado a asumir el papel de un detective incómodo, decidido a violar la santidad del pasado de un hombre muerto. Su amor, a partir de entonces, fue menos sobre conquistar a la viuda y mucho más sobre una urgente misión de rescate. El cortejo se transformó en una incursión valiente hacia lo desconocido, una guerra silenciosa contra un enemigo sin cuerpo, pero con un arsenal de mentiras meticulosamente construidas. La pregunta que lo impulsaba a actuar era directa: ¿qué estaba, en esencia, dividido en el corazón de aquel hombre? Y, más crucialmente, ¿cuánto de ese secreto amenazaba la vida, la fortuna y la reputación de la mujer que ahora estaba decidido a proteger? El camino de Francisco estuvo guiado por una única y perturbadora cuestión: ¿cuál es la verdad que se esconde bajo la fachada de duelo y elegancia que Doña Pilar se esfuerza tanto por mantener? Su investigación comenzó con la discreción necesaria para no alarmar ni a Doña Pilar ni a la pequeña comunidad. Usó la compleja negociación de las tierras de la viuda como pretexto, sondando abogados, banqueros rurales, y la fuente más rica de todas, a los observadores crónicos del pueblo. Los fragmentos de información que fue reuniendo encajaron pronto en un mosaico inquietante. El difunto marido, cuya reputación era de éxito y ambición, en realidad tenía un apetito por el riesgo que rozaba la irresponsabilidad. Los murmullos de deudas y transacciones oscuras cobraron cuerpo y forma, apuntando a una serie de inversiones de alto riesgo, apuestas financieras en emprendimientos que Francisco, con su filosofía rural y con los pies en la tierra, jamás habría concebido. Sin embargo, la avaricia y la imprudencia, aunque perturbadoras, no eran la clave de la confesión de Doña Pilar. Lo que Francisco buscaba era la evidencia de la división, del secreto íntimo. Fue entonces cuando descubrió el patrón. El difunto mantenía sus negocios concentrados en dos ciudades distintas, separadas por más de 500 kilómetros. Orquestaba su vida con precisión militar, sosteniendo dos oficinas, dos líneas de crédito y dos rutinas de viaje, calculadas meticulosamente para que jamás se cruzaran. La duda de Francisco se convirtió en un detonante de suspense. ¿Por qué un empresario cuya fortuna dependía de la confianza y la estabilidad arriesgaría todo en una logística tan compleja y costosa, sosteniendo dos vidas profesionales paralelas y geográficamente aisladas? Esa complejidad sugería una necesidad que iba más allá del mero lucro. Impulsado por la necesidad de ver con sus propios ojos, el hacendado tomó una decisión drástica. Cambió el familiar olor de la tierra por el del asfalto y los secretos, emprendiendo el largo viaje de 500 kilómetros, siguiendo la pista de la segunda vida del difunto.
Fue en la otra ciudad donde la verdad sobre el corazón dividido se manifestó en toda su crueldad y extensión, superando incluso las especulaciones más pesimistas de Francisco. El primer golpe fue el descubrimiento del segundo nombre. El fallecido no usaba su apellido completo en esa ciudad, operaba bajo un seudónimo profesional que convenientemente omitía su linaje. Doña Pilar, al referirse a él solo como mi marido, había protegido sin querer el secreto de esa segunda identidad, permitiendo que la farsa prosperara sin una conexión inmediata con su vida conyugal. El segundo impacto, y el más devastador, fue la segunda compañía. Francisco localizó la empresa Pantalla, una inversión de altísimo riesgo al borde del colapso. Pero lo relevante no fue tanto la inminente quiebra del negocio como la figura de la socia, una mujer joven, elegante y encantadora, que trataba al difunto no solo como socio comercial, sino con una intimidad que no dejaba lugar a dudas. El corazón dividido del difunto no versaba solo sobre la codicia financiera, implicaba una vida doble emocional y conyugal. No era un empresario meramente temerario, era un engañador que vivía casado con doña Pilar, y al mismo tiempo, como pareja de la socia, que, para horror de Francisco, creía ser la única y legítima compañera. El difunto había construido un universo paralelo casi perfecto, donde dos mujeres cargaban con el título de esposa en realidades separadas. A Francisco lo invadió una oleada de repulsión por el muerto y de profundo dolor por doña Pilar. El fantasma no era un demonio de la avaricia, era un demonio de la deshonra. De pronto, el hacendado comprendió la naturaleza de la sonrisa fría y la lealtad casi obsesiva de la viuda. Ella no lloraba a un héroe, defendía el mito de un marido que le daba estatus y seguridad social, aun si ello implicaba vivir en una negación permanente. Ella había sospechado la complejidad, pero no la magnitud de la división. El peligro de la ruina. Francisco tenía en sus manos la verdad que podía destruir a doña Pilar. Poseía pruebas que podían quebrar su fachada de duelo digno, exponer la deshonra del difunto y, peor aún, revelar que la deuda oculta amenazaba con engullir todo el patrimonio que ella creía poseer. El dilema era insoportable. Revelar la verdad para protegerla del colapso financiero, o guardar silencio y permitir que viviera su honrosa mentira. ¿Sería el amor de Francisco lo bastante fuerte como para obligarla a enfrentar la ruina a cambio de libertad y honestidad? El hacendado regresó a su finca, sobrecargado por el peso de la verdad. El clímax de este tramo se desató cuando confrontó a doña Pilar, no con las pruebas materiales de su viaje, sino con la pregunta destinada a forzar su autorrevelación. La encontró en la galería, mirando al horizonte, el mismo punto que él solía contemplar en su soledad. Francisco, con la voz marcada por la emoción, evitó mencionar la otra ciudad o a la otra mujer. Simplemente preguntó: Pilar, ¿qué harás si descubres que tu lealtad a la memoria de tu marido está, en realidad, protegiendo una mentira que te costará todo lo que posees? ¿Qué elegirás? ¿La verdad, que es dolorosa y vergonzosa, o la mentira, que aún te ofrece un consuelo vacío? Doña Pilar, tomada por el impacto, no respondió de inmediato. Caminó hacia la chimenea y tocó el retrato de la difunta esposa de Francisco, un gesto que reconocía su vulnerabilidad. Al volverse hacia él, sus ojos estaban cargados de miedo, y al mismo tiempo, de un atisbo de conocimiento. Finalmente confesó, con una voz que revelaba a la mujer aterrada detrás de la viuda elegante: siempre sospeché que había más. Hubo viajes inexplicables, desapariciones. Me aferré al duelo porque el duelo es una honra pública. La verdad, Francisco, no es más que desgracia y vergüenza. Temo quedarme pobre, pobre de estatus, pobre de dinero y, si abandono el mito, pobre de amor. ¿Cuánto me amas, hacendado? ¿Lo suficiente como para salvarme de mi propio fantasma y de la ruina que él nos dejó? Francisco vio tras la elegancia y encontró a la mujer vulnerable. Su amor, convertido ahora en un compromiso innegociable, lo impulsó a prometer aquello que no pudo cumplir con su primera esposa. Te salvaré, Pilar. Pero para eso tendremos que romperlo todo, su mito, el miedo de la ciudad y la promesa que me ata a esta tierra. Seremos libres, pero juntos.
La verdad había salido a la luz, y el único camino hacia la libertad era la destrucción total del legado del difunto, un plan arriesgado que debía ejecutarse en el clímax de la historia. La promesa de Francisco: te salvaré. Pero para eso, tendremos que destruirlo todo. Era más que una simple declaración de amor, era el plan de un estratega que enfrentaba lo inevitable. Para rescatar a doña Pilar de la inminente ruina y de la deshonra de su difunto marido, el hacendado no solo debía desmantelar el mito del fallecido, sino también, y de manera aún más desafiante, violar su propio juramento de soledad. El hombre cuya vida había estado rígidamente definida por la preservación de su finca y su promesa de duelo, se preparaba ahora para el acto más destructivo, y al mismo tiempo, más constructivo de su existencia, la demolición de dos vidas pasadas para edificar un solo futuro. El fantasma del marido de doña Pilar, con sus deudas y su deshonra, estaba a punto de ser arrastrado de las sombras hacia la luz de la plaza pública, y Francisco sabía que las consecuencias de esa exposición serían irreversibles, pero necesarias. La acción de Francisco y doña Pilar fue guiada por una única y dolorosa pregunta: ¿cuánto de nuestro pasado estamos verdaderamente dispuestos a sacrificar para tener un futuro honesto y libre? La ejecución del plan fue una maniobra calculada que exigió valor y precisión. Francisco, actuando como protector de la honra y de los bienes de doña Pilar, utilizó las pruebas de la doble vida del difunto para blindar el patrimonio de ella ante la inminente bancarrota. La primera fase consistió en la exposición del fraude. En nombre de doña Pilar, el hacendado presentó ante las autoridades y los acreedores las pruebas irrefutables de la bigamia emocional y de las transacciones ilegales realizadas en la segunda ciudad. Esa revelación pública no solo funcionó como un divorcio póstumo, liberando a doña Pilar del lazo de la deshonra, sino que además la protegió legalmente de las deudas catastróficas. El mito del marido honorable se hizo pedazos, y la viuda, antes reverenciada por su dignidad, se convirtió inevitablemente en blanco de chismes y de un escrutinio público implacable. El precio de esa libertad fue alto. Doña Pilar tuvo que renunciar al estatus social y al confort económico garantizados por la mentira. Puso a la venta la mansión de la ciudad, el último y opulento vestigio de su vida de viuda rica, y usó los fondos para pagar las deudas menores y asegurar un nuevo comienzo limpio, aunque modesto. ¿Qué llevó a una mujer cuyo mayor temor era la ruina y la pérdida de estatus a renunciar voluntariamente al lujo por la incertidumbre y la sencillez rural al lado de un hombre rudo del campo? La respuesta residía en el redescubrimiento de un valor que el dinero no podía comprar: la verdad y la integridad de un amor desinteresado. El punto culminante emocional de la historia estaba reservado para el sacrificio de Francisco. Él había jurado a su difunta esposa que jamás abandonaría la finca, convirtiendo su hogar en un santuario de duelo. Para liberarse de ese fantasma y cumplir su promesa de salvar a doña Pilar, debía romper el pacto de 20 años. Invitó a doña Pilar a la galería y en el mismo lugar donde los años de soledad se habían acumulado, tocó el retrato de su primera esposa. Por primera vez en 2 décadas, retiró el marco de la chimenea y lo llevó hacia la luz del sol. No era un acto de irrespeto hacia la difunta. Al contrario, era un acto de profundo reconocimiento y una despedida necesaria. Francisco y doña Pilar compartieron un último momento de gratitud en silencio, gratitud hacia aquella que lo había retenido por amor, y gratitud por el coraje que los había llevado a enfrentar al hombre que casi la destruyó con sus mentiras. Francisco estaba dispuesto a vender parte de la finca y construir un nuevo futuro en otro lugar, libre del peso de su promesa. Pero doña Pilar lo detuvo, demostrando que había aprendido la misma lección de integridad. Libre del mito y de sus ataduras financieras, doña Pilar finalmente vio el verdadero valor de la hacienda de Francisco, ya no como una prisión de duelo, sino como el cimiento sólido que la había preservado con tanto esfuerzo. Su nueva perspectiva era clara y conmovedora. Doña Pilar miró al hacendado, cuyas manos, endurecidas por el trabajo honesto, la habían salvado del fantasma de la deshonra. Declaró con una nueva y profunda convicción: no necesitas vender esta tierra, Francisco. Este es tu lugar. Mi marido estaba dividido por secretos y mentiras. Pero tu corazón, Francisco, es entero.
No quiero un nuevo comienzo en una tierra desconocida. Quiero un comienzo verdadero aquí, contigo, donde la tierra es honesta, el trabajo es justo y el amor es transparente. El siguiente paso fue la purificación. Juntos iniciaron una limpieza profunda y simbólica en la casa. Las sábanas blancas, que durante años habían cubierto el futuro no vivido, fueron retiradas de los muebles y quemadas. Las ventanas, mantenidas cerradas como un escudo contra el mundo, se abrieron de par en par para dejar entrar la luz del sol y el aroma del campo. No trataban de borrar el pasado, estaban redefiniendo activamente el presente, creando espacio para la vida. El acto final de Francisco fue plantar un nuevo árbol, un robusto roble en la parte más alta de la finca. Era el símbolo de su nuevo hogar, libre de las sombras de antiguas promesas y listo para crecer con una raíz nueva. Se casaron en una ceremonia sencilla, teniendo la tierra fértil como su única y silenciosa testigo. Francisco, el hacendado que había cultivado su soledad con esmero, ya no era un hombre solitario. Se había enamorado de una viuda y, en el proceso de salvarla, finalmente se había liberado, y se había encontrado a sí mismo. La saga de Francisco y Doña Pilar trasciende la historia de amor. Se convierte en una profunda lección sobre la naturaleza de la lealtad y la liberación. Francisco necesitó ser amado con una verdad punzante para comprender que la lealtad ciega a un pasado prometido puede ser la mayor traición a nuestro potencial futuro. Su valentía fue encontrar la fuerza para romper el juramento. Doña Pilar, por su parte, necesitó ser confrontada con la ruina para entender que la verdadera dignidad no reside en el estatus, la riqueza ni el luto público, sino en el coraje indomable de enfrentar una verdad devastadora y reconstruir la vida desde cero. El fantasma del marido de Doña Pilar fue el catalizador que unió dos destinos rotos. Obligó a Francisco a convertirse en el hombre que su primera esposa había soñado, un hombre capaz de romper una promesa hecha en el dolor por un amor mayor y más vital. Y forzó a Doña Pilar a abandonar la sombra de un hombre dividido, abrazando la integridad y la sencillez de un hombre entero. El mensaje final es claro. La verdadera libertad no está en huir del dolor de la verdad, sino en reconocer y romper las cadenas, ya sean viejas promesas o mentiras cómodas, que nos impiden amar de nuevo, de forma auténtica y sin fantasmas. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí? ¿Cuál es el fantasma que te ha impedido amar de nuevo, recomenzar tu vida o aceptar una verdad dolorosa? ¿Es la promesa de un duelo perpetuo? ¿Es el miedo a la deshonra social? Comparte tu reflexión en los comentarios. Si esta poderosa historia de amor, coraje y ruptura de promesas resonó contigo, si sentiste el polvo de la hacienda y el peso de las sábanas blancas levantándose, deja tu me gusta de apoyo, comparte este video con quien necesite romper un mito en su propia vida y, lo más importante, haz clic ahora en suscribirse y activa la campanita. Queremos construir nuestra historia de libertad y valentía junto a ti, semana tras semana. Hasta el próximo video, donde derribaremos un mito más.